Tengan todos y todas ustedes bienvenidos a una emisión más de Hablando con Dios. De parte de Casa de Bendición, les habla Arnoldo Mendoza. Es un gusto saludarles y tenerlos por aquí presentes en este momento. Gracias infinitas a Dios por darnos la oportunidad de tener este programa en este momento. Como ustedes saben, pueden comunicarse a Casa de Bendición a cualquiera de los números que en este caso se brindan en pantalla para los que están viendo esta transmisión por Facebook en Radio Costa Rica 930 AM y también para efectos de la transmisión radial decimos que los números son el 2253-1317 y el 8318-7361 para cualquier inquietud, consulta o consejería de carácter bíblico que ustedes quieran tener, o también en este caso, por supuesto, si eventualmente ustedes quisieran colaborar con este programa. Bueno, eh, colaborar de alguna manera como patrocinadores. De verdad es un gusto pues tenerlos por aquí con una palabra de bendición que el Señor puso. Hoy tenemos bastantes cosas que hacer, por supuesto, o que ver. Lógicamente, como podemos ver aquí en la presentación que tenemos en este lado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de luchando contra 5 gigantes. Y vamos a empezar con una referencia al lanzamiento de piedras. Aquí estamos recordando un poquito la historia de David y Goliat. Eh, es muy interesante cuando uno estudia el tema de lanzar la piedra. Una piedra cuando se lanza con una onda tiene ciertas facetas, ciertas particularidades. Dice la palabra de Dios que David tomó 5 piedras lisas. Lisas porque las piedras en un río con el paso del tiempo son erosionadas hasta el punto que se vuelven lisas. Entonces, en este caso, su resistencia al viento es menor que la de una piedra bruta. ¿Okay? Y una piedra de unos 3 centímetros de diámetro, pues tiene, en un ángulo de 45 grados, tiene la posibilidad de moverse rapidísimo. 50 metros por segundo. Si esto sumamos el hecho de que a la hora de lanzar la piedra con una onda, que no solamente se toma la onda y se le da vueltas a la onda encima de la cabeza, sino que al momento de lanzarla se hace un giro completo con todo el cuerpo, es un giro de 360 grados para darle el último impulso y lanzarla, pues podrán imaginarse que este proyectil viaja de una forma pero tremendamente rápida. Eh, Podemos tener una idea cuando uno ve en las Olimpiadas los lanzadores de bala. Ahí es donde tenemos nosotros un ejemplo de eso. Pues aquí es donde nosotros tenemos ese caso. La piedra que se lanza no es una piedra que simplemente va con un impulso, no, es que va con una velocidad y por ende con una fuerza tremenda, por supuesto. Bueno, entonces mencionamos ahora el tema de que David tomó 5 piedras antes de ir a enfrentar a Goliat. Y esto tiene mucha alusión a un tema muy interesante. El número 5 en el alfabeto hebraico corresponde a la letra H. Cuando el Señor le cambia de nombre a Abraham por Abraham, le incorpora la letra H. Pero entonces el nombre de Abraham, que eran 5 letras, cambia. Se le incorpora una sexta, que es la H, y luego una vocal más, una A, haciendo que el nombre pasa a tener 7 letras. Y eso denota un cambio en el destino de Abraham por Abraham. Un cambio de su propósito porque entonces se convierte en padre de multitudes. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros podemos pensar que entramos en un periodo de gracia con el número 5. Lo tenemos en este caso referido en el Nuevo Testamento en Romanos 8, versículos del 28 a 30.
En estos versículos dice, todos sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Porque a los que antemano eligió, eligió, también predestinó, predestinó, para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Periodo de gracia. Nosotros somos, en tanto que amamos a Dios, somos elegidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados en Cristo Jesús. Tengamos en cuenta eso. No es gratuito entonces que David haya tomado 5 piedras. No es por coincidencia, no, por algo fue. Nosotros vivimos en un periodo de gracia. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, por supuesto. 5 gigantes hemos de enfrentar. El primer gigante que hemos de enfrentar es el del conformismo. El conformismo es un estado psicológico en el cual estamos asociando ese estado a un pensamiento, una acción, un lugar, en el cual no corremos riesgos, en el cual la situación que enfrentamos o que tenemos es una situación neutra, no vamos ni para adelante pero tampoco para atrás. No se avanza, nos mantenemos donde estamos, nos mantenemos en la rutina, no se retrocede tampoco, o sea, es una situación en la cual estamos constantes. Y eso, condición de conformismo, responde a una condición natural que tenemos nosotros y que adopta la mente humana. Porque lo que busca es protegernos de aquellas situaciones en las cuales existe desconocimiento de hacia dónde se va, desconocimiento de qué es lo que va a pasar, donde hay incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa situación de incertidumbre, de no saber a dónde vamos, genera cierto estado de inseguridad, porque estamos acostumbrados a saber hacia dónde vamos, de ver hacia dónde nos dirigimos. Eso es lo que pasa. Por eso es que el conformismo de una otra manera significa que estamos en una condición de defensa natural. Pero eso creo que significa, se constituye en un gigante. Se constituye en un gigante en este caso. ¿Por qué? Porque resulta que no se busca conocer otros escenarios, no se busca crecer, no se busca ser productivo, no se busca incluso ser retador, no. O sea, no se busca superarse, crecer, nada de eso. Se busca estar tranquilo, vivir en paz, en la rutina, pero no vamos más allá. Y eso, desdichadamente, nos lleva hasta una situación de estancamiento. Y en el Señor las cosas no son de estancamiento. En Génesis capítulo 11, versículos 31-32 nos habla de Terah, padre de Abraham, en quien tenemos una situación típica de conformismo. Dice la palabra de Dios que Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Ojo lo que pasó, llegaron a Harán y decidieron quedarse en Harán. Los días de Terah fueron 205 años y murió en Harán. ¿Saben ustedes una cosa? Él iba para Canaán, pero se quedó a medio camino. Se quedó, solo recorrió 950 kilómetros, le faltaban casi 700 kilómetros más para llegar a Canaán, pero no se dio seguir. ¿Por qué? Porque se quedó en zona de confort. Aquí estoy bien, aquí estoy tranquilo, ¿para qué me voy a fregar más? ¿Para qué voy yo? No, aquí estoy tranquilo. Eso es lo que pasa muchas veces en nosotros, que eso en nuestra reflexión decimos, no, la verdad es que con lo que he hecho estoy más que bien. La verdad es que mejor no me complico la existencia.
La verdad es que yo creo que no estoy preparado. Empiezo con ese tipo de pensamientos negativos de los que hablaremos más adelante y al final nos quedamos ahí. Y ahí nos seguimos. No continuamos en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese aspecto nosotros hemos pecado. Hemos pecado, ¿por qué? Porque no hemos seguido con el proyecto que el Señor nos tiene deparados a nosotros. Porque a nosotros nos tiene propósitos en la vida. Entonces, nosotros mismos saboteamos todo eso. Hemos saboteado lo que el Señor sembró en nuestras vidas. Esa es la cosa. Por eso es que nosotros tenemos que revisarnos. Nosotros no podemos seguir truncando el anhelo, el deseo que el Señor tiene en nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos confabulando con el mismo diablo, que Él no quiere que nosotros demos fruto en los proyectos del Señor. Eso es lo que pasa. Perdemos el rumbo, nos da miedo y la duda invade tanto nuestra mente que empezamos a tener pensamientos retrógrados y legitimantes como aquí estoy bien donde estoy, no me complico la vida, donde estoy hago lo que sé, me va bien. Entonces usted tiene que considerar que el Señor es quien presenta o permite que las situaciones se den, pero el resultado dependerá solo de usted, no de Dios ni del mismo diablo, depende de usted. ¿A quién le da usted campo? ¿A lo que Dios tiene para usted o a lo que el diablo dice que usted es? Y en cada caso va a tener una consecuencia, su decisión. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Pero al fin y al cabo, ni de Dios ni del diablo depende de eso. Depende de usted. Depende de la decisión que usted tome. No le eche la culpa a otros de lo que usted hace tampoco. Dependió de usted, de lo que hizo o dejó de hacer, de lo que usted permitió. ¿Ok? Tera fue así, se mantuvo en zona de confort y murió en Harán. Pero luego, en Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? El Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y en los versículos 4 y 5 añade, Abraham se marchó tal como le había mandado el Señor, fue obediente Abraham. Y con él fue Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que había obtenido y la gente que había adquirido en Harán. Salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Llegaron a tierra, y ahí llegaron. O sea, ¿qué significa esto? Si usted no reclama la bendición, otro la va a reclamar. Hasta incluso de su misma parentela, de su misma familia. Usted no la creyó, pues habrá otro que la va a arrebatar. Tenga cuidado con eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque usted cayó en zona de confort. Usted cayó en zona de confort. Eso es lo que pasa. Nosotros no debemos ser esclavos del confort. En Romanos 8, del versículo 15 al 17, dice el Señor, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados en el periodo de gracia. Repetimos ese punto. O sea, somos llamados a imitar a Cristo, pero por ello es que nosotros no debemos dejar que Satanás nos hable. Tenemos que hacer oídos sordos a esa voz y siempre recuerde lo que la palabra de Dios dice de usted. En ese sentido, Mateo 11, el versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan. Otra versión, la Reina Valera, dice que los violentos lo arrebatan. Sea usted un violento, no deje que otro se lleve su bendición, arrebátela, es suya la bendición, no deje que se la quiten.
Y si alguien no recibe la bendición, pues agárrela usted, tómela usted, no se quede atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no somos otros esclavos, ya no somos, nosotros ya no somos esa gente que estaba con cadenas ahí atados en un mar de incertidumbre, de duda. No, ya no somos rebeldes en Cristo, somos violentos en Cristo Jesús. Tengan en cuenta eso ustedes. Segundo gigante que vamos a ver, porque vamos un poquito a prisa por tema de tiempo, la queja, la murmuración y la ira. Generalmente se nos ha enseñado a ver los puntos negros en el pañuelo blanco. Cuidado con eso, porque eso es propio del dueño de este mundo y vivimos en el mundo y nos mal acostumbramos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Santiago capítulo 4 versículos del 11 al 12 dice: no habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? ¿Cuántas veces de verdad nos hemos erigido como si fuésemos jueces? Criticamos al otro, criticamos a la otra, decimos lo que ha hecho malo. Pero qué pena. El mismo Cristo, que es lo que dijo en Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, se os juzgará, y con la medida con que miráis, se os medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Es muy fácil criticar, es muy fácil decir del otro, es muy fácil juzgar. Pero cuán difícil se nos hace volvernos a ver a nosotros mismos para nuestros defectos. Cuán difícil es vernos en el espejo y decir, yo cometí este error, falté en esto, mentí, hice promesas que no cumplí, no he perdonado. ¿Cómo vas a hablar del perdón si no has perdonado? ¿Cómo vas a decirle a otro, mira, deja de estar criticando a otro si tú eres el primero en criticar? Por eso Cristo, ¿qué es lo que dijo de los fariseos y otros? A la gente, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Por eso es muy importante, tenemos que ser testimonio vivo del Cristo vivo. Pero entonces, esto significa que cuando actuamos de esa manera, viene un espíritu de estupor, de oídos sordos, de ceguera espiritual, de mudez espiritual. Porque dejamos de oír lo que la palabra de Dios dice, dejamos de escuchar eso. Miren, el mejor ejemplo que tenemos de las consecuencias de la queja, la murmuración, la ira, lo tenemos en el pueblo de Egipto. En el pueblo de Egipto tenemos ese caso donde la gente andaba constantemente quejándose. Eso lo hemos visto en el Éxodo, constantemente en Éxodo, en Números. El pueblo de Egipto quejándose porque vivió por 430 años en Egipto en esclavitud. Y el detalle fue que el Señor los sacó de Egipto, pero ellos nunca salieron de Egipto. Esa generación depravada se quedó viviendo en Egipto. Esa generación depravada tenía mentalidad de esclavo. Nunca, nunca salió avante. Tuvo el Señor que esperar que esa generación muriera en el desierto para que una nueva generación viera la tierra prometida. Porque aquella vieja generación solo queja, solo murmuración, solo crítica, solo... Y eso se vuelve maldición, y eso se vuelven ataduras, eso se vuelven cadenas. Por eso es que nosotros no podemos seguir en ese plan. Recuerden ustedes que en Deuteronomio 1, del versículo 34-36 dice: Señor, que él oyó el rumor de vuestras palabras, está hablando al pueblo de Israel. Se encolerizó y juró diciendo: ni uno solo de los hombres de esta generación perversa ha de ver la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Solo Caleb, hijo de Jefune, y por supuesto Aarón, lo verán. A él y a sus hijos daré el país que ha pisado, porque ha seguido fielmente al Señor. Recuerden eso. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que se diga.
con lo que se pronuncie. Nosotros no podemos seguir así. Tenemos que cambiar de mentalidad. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros de la situación en que nos encontramos y no pasamos revista a la cobertura, la protección y respaldo y las situaciones extraordinarias e inexplicables que se han dado en nuestras vidas gracias a la misericordia y la bondad del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos quejado sin dar cuenta que estaríamos peor si el Señor no hubiese actuado en nuestras vidas? Efesios capítulo 4 versículo 29 dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Y Proverbios 16 versículo 28 dice: el hombre embustero suscita querellas y el chismoso divide a los amigos. Otra versión dice: el perverso provoca contiendas, el chisme separa a los mejores amigos. Cuidado con eso. Por eso es que nosotros tenemos que orar al Padre Celestial para que nos oriente y nos guíe con el fin de que demos frutos en el Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos? Gálatas 5, versículos del 22 al 24, en la versión Reina Valera dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la inspiración divina que nosotros hemos de buscar en el Señor que sigamos. ¿Okay? Tercer gigante: el orgullo, la vanidad, la soberbia, la codicia y la avaricia. Aquí está metido también el espíritu de Belial con la codicia y la avaricia. Proverbios 8 versículo 13 que dice: el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Otra versión dice: temer al Señor es odiar el mal, arrogancia y orgullo, conducta mal y boca falsa yo detesto. Qué rudo, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando el ego nos guía en nuestro actuar diario, hay que tener cuidado. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere ser Dios, pero nosotros no podemos dejar que nuestro ego ocupe el lugar de Dios, ni dejar que otras cosas ocupen el lugar de Dios, lo material, que el dinero se convierta en un Dios jamás de los jamás. No podemos permitir eso. Cuando nos dejamos influenciar y guiar por el mundo y sus ideas, damos lugar a creencias limitantes y nos olvidamos de Dios fácilmente, porque empezamos a creer que todo lo hacemos a fuerza de brazo. Creemos que nosotros somos los que nos hemos conseguido, exclusivamente nosotros, y de Dios nada. Eso es un error tremendo. Vivir en el mundo ha permitido que el dueño del mundo meta sus ideas en nuestras cabezas, creyendo todo eso. Es que es por mi esfuerzo, es por mi intelecto, es por mi capacidad, y que todo es por mi inteligencia, que todo es por mí, por mí, por mí. Si hay más espacio, por mí. Todo es por mí. No, eso es arrogancia, eso es vanidad, eso es orgullo. Es una situación donde tenemos la frente bien en alto sin mirar a nadie más, porque nos creemos ser, como decimos los ticos, la última Coca-Cola del desierto. Entonces tenemos que tener cuidado, no sea que se ponga usted a mirar por encima del hombro al otro. Tenga mucho cuidado en ese sentido. Es, es, este gigante se abstrae. La soberbia viene con deshonra. ¿Cuántas personas han estado en la cima y caen de la misma por su soberbia, por situaciones en las que actuaron mal, siguieron sus inclinaciones naturales, las inclinaciones de la carne? Proverbios capítulo 16 versículo 18 dice: la soberbia es preludio del quebranto, la altivez de espíritu preludio de la caída. Vean ustedes. Claro, ahorita lo está viendo todo muy bien, ahorita lo ve todo por encima del hombro, ahorita les salen las cosas, pero todo lo que sube tiene que bajar, y en algún momento van a caer, y caen muy fuerte, caen del pedestal que ellos mismos construyeron, así como ocurrió con la Torre de Babel. Ya estaba llegando a tal punto el orgullo y la vanidad que iban a tocar el cielo.
El Señor no permitió. Eso es lo que pasa. Por eso, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre sino del mundo. Del mundo. ¿Y quién es el rey del mundo? Satanás. Porque Satanás es un experto para engañarnos, es un experto para hacernos ver lo que él quiere que veamos. Él es experto para que nosotros tengamos ceguera espiritual, mudez espiritual, sordera espiritual y tara espiritual. Eso es lo que sucede con el Señor, pero con el diablo. Por eso es que tenemos que siempre, siempre tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en todo y por sobre todo. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Recuerden eso. El Señor siempre quiere ver el corazón. Ve el corazón, Él sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto del orgullo, la vanidad, la soberbia nos ha inundado tanto, se ha apoderado tanto, que incluso hasta de nuestros mismos cuerpos los ha hecho fetiche. Gente que va al gimnasio ya no tanto por un asunto de salud, sino por un tanto de, por un hecho de verse los más guapos, los más bellos, los más hermosos, los divos, los divas, y hasta sacan videos en YouTube, TikTok, en Facebook, haciendo de cosas diferentes, y mientras más like tiene mejor, porque incluso hasta monetizan, le sacan dinero y hasta llegan al extremo de hacerse cirugías plásticas para hacerse crecer partes del cuerpo, ponerse senos artificiales, ponerse botox en los labios, ponerse glúteos artificiales y todo para hacerse crecer todo y mostrarse con un concepto de estética totalmente distorsionado de acuerdo a los cánones de este mundo en el que vivimos, y al final resulta que llegamos al punto en el cual nuestros cuerpos se convierten en fetiche. ¿Y Dios a dónde quedó? Nos olvidamos de Dios. Por eso es que en Cristo hemos de mantenernos humildes. Isaías capítulo 2 versículos 17 y 18 dice, la arrogancia del hombre será doblegada, la altanería humana humillada. Aquel día será exaltado solo el Señor, y los ídolos desaparecerán del todo. Este gigante hay que compartirlo con humildad, modestia, sencillez, espíritu de servicio al Señor. Al Señor hay que servirle. El Señor tiene que ser nuestro todo. Tenemos que entregarnos al Señor. Tenemos que pedir al Espíritu Santo instrucción, orientación, sabiduría, discernimiento, mayordomía para poder gestionar de forma correcta todo lo que Él nos ha dado en la administración y trabajar para la construcción del reino de los cielos. Cuarto gigante, conciencia de víctima. Ya en algún momento hubo una prédica en la que yo hablé con más extensión al respecto. Brevemente, el conciencia de víctima es aquel que siempre utiliza esa frase a mí. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí me han hecho esto? ¿Por qué a mí me tienen entre ojos? ¿Por qué a mí me sucede toda esta situación? ¿Por qué a mí? A mí, a mí, a mí. O sea, es una mentalidad de no puedo, no me es posible, no soy capaz, no tengo preparación, no soy apto, es mucha responsabilidad. Entra dentro de esta conciencia de víctima. Generalmente son personas que ponen excusas para no hacer algo. A mí, no, jamás. Yo no puedo, yo no soy el ideal, no. Incluso en la famosa cultura del pobrecitico, pecadito más negro, pobrecitico, vea lo que le pasó. Eso entra dentro de la conciencia de víctima. Una persona que entra en autoconmiseración, una persona que quiere dar lástima a los demás, una persona que busca que otros le muevan la cabeza diciendo sí que pecadito más negro, pobrecito, pero resulta que, óigame bien, óigame bien, óigame bien, es un error porque usted lo lleva a tener una mala actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque lo lleva a tener constante miedo, temor, duda. Vean que estos gigantes entre sí se llevan, son hermanos. Temor, duda, preocupación, carencia, pérdida, limitaciones, todo esto
Lo particular del caso es que la gente con conciencia de víctima recibe lo que les interesa aunque quieran evitarlo. Vean qué contradictorio. Reciben lo que les interesa aunque quieran evitarlo. Bueno, entonces estas personas viven en las mentiras que el Dios de este mundo les ha vendido. La persona es llevada a un estado de rebeldía en relación a la voluntad de Dios y en relación a los propósitos que Él tiene para con nosotros. Por lo general, las decisiones de las personas que tienen conciencia de víctimas son dañinas para sí mismas, pero también para el círculo más íntimo en el que ellos viven. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice algo muy interesante. Mira lo único que he descubierto, que Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscan infinitas complicaciones. Otra traducción dice, he aquí esto, he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vean ustedes qué interesante. Nosotros, repito, hemos sido los autosaboteadores de nuestras vidas. O mejor dicho, hay que dejarlo en pasado, fuimos autosaboteadores. Hemos estado esclavizados, atados a un pasado que ya no es. Esa mentalidad de esclavo hay que sacarla de nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir perdiéndonos las oportunidades que el Señor nos tiene paradas a nosotros. Entonces es necesario que usted cambie de actitud, que la actitud es la reacción que nosotros tenemos ante los hechos, las circunstancias y ante otras personas. Usted tiene que repensar la situación por la que está pasando. Usted tiene que cambiar esa actitud, no tiene que seguir viéndose como víctima. Recuerden, ustedes es un rebelde en Cristo. Son los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Usted tiene que aceptar su cuota de responsabilidad en la situación. No puede seguir echando la culpa a los demás o a su entorno por lo que pasa. Usted tuvo una cuota de responsabilidad en esto y tiene que aceptarla. Y tiene que cambiar. Y en el momento que usted acepte su cuota de responsabilidad y cambie, usted va a seguir hacia adelante. Posiblemente hay otras personas que tengan su cuota de responsabilidad, no se deniega, por supuesto, puede ser. Pero usted también la tuvo. Así es que usted tiene que revisarse. ¿De acuerdo? Por eso, quítate primero tu viga antes de quitarle la mota al otro de su ojo. ¿Ya? Deje de andar cabizbajo, deje de andar con el ceño fruncido, deje de estar echando la culpa a los demás de lo que ha sucedido. Como pasó con Caín, ya ven, acuérdense. Caín entró con tanta envidia, enojo, ira, que mató a su hermano. Mató a su hermano. Fue una actitud incorrecta, una decisión incorrecta, y eso lo llevó a perder muchas cosas. Por eso usted tiene que aceptar su cuota de responsabilidad. De lo contrario, el pecado lo va a dominar a usted. Lo va a dominar a usted. Por eso el Señor que dijo a Caín, el pecado está apostado a tu puerta, mas tú lo puedes dominar, le dijo. Pero no escuchó Caín. Entonces tiene que cambiar de actitud. ¿A qué le presta usted atención normalmente? Pregúntese esto. ¿Justifica usted todo lo que le sucede por su pasado? ¿Está constantemente pensando en las consecuencias en su futuro? ¿Con miedo, con temor de lo que va a suceder? ¿O usted está pensando en el presente? En este presente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Otra pregunta. Cuando tiene un problema, ¿en qué piensa? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿O piensas en tus limitaciones para resolverlo? Es que no puedo, es imposible. ¿O buscas una solución? Otra pregunta que tenemos que tomar en cuenta. Ante una situación o problema que deba resolver, ¿en qué se enfoca? ¿Culpas a los demás de lo que te pasa? ¿Esperas que otros te den la solución? ¿O
¿qué puedes hacer para afrontar esa situación o resolverlo? ¿Mm? Última pregunta, ¿qué significa para ti tu vida? ¿Qué significa lo que te sucede en el día a día? ¿Crees que es una injusticia, una incomodidad, una pérdida? ¿O lo vives como una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y superación? Piense lo que le estoy preguntando. Si es necesario, vuelva a ver este video y repase estas preguntas, que son muy importantes. Efesios 4, versículo 14. Ya no seamos niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente doctrinal, por el engaño de los hombres, por la astucia que lleva el error. Cuidado con las corrientes del mundo, con lo que nos dicen. Efesios 4, versículo 3, un versículo antes dice, todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Hemos de ser imitadores de Cristo, acuérdense. Hemos de recordar que hay un llamado a ser embajadores en Cristo, como dice 2 Corintios 5, del 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un embajador es un representante, es alguien que habla como, que es un enviado de. ¿Me explico? Y nosotros somos llamados a ser embajadores. Quinto gigante, el último, falsas creencias sobre nuestro propósito de vida. Lógicamente es válido que tengamos sueños, que tengamos metas, que tengamos eh, una profesión, un oficio, que tengamos títulos, una esposa, un esposo, familia, hijos. Los sueños vale, claro que sí, valen la pena. Pero la pregunta que hemos de buscar responder es, ¿hacia dónde estamos encaminando nuestra vida en realidad? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? La historia de José es muy interesante, el versículo en Génesis del capítulo 37 hasta el capítulo 50, leanlo. Es una de las historias más bellas y muy lindas que ha tenido las Santas Escrituras y que tienen una gran enseñanza. Pero entre las enseñanzas, ¿qué? No hay que contarle los demás los sueños. Recuerden que lo que hizo José fue contar sueños y contar sueños. Ahora comparamos con otro, por supuesto, pero vean ustedes, contó sueños y le fue feo. Envidia, orgullo y vanidad tuvo de por medio, y los hermanos no le hablaban feo, etcétera, y lo vendieron, lo metieron en una cisterna primero, después lo vendieron como esclavo. Bueno, usted tiene esos sueños, mantenerlos entre Dios y usted, solamente. El dueño de este mundo utilizará a muchas personas, inclusive pertenecientes a su familia, para desanimarlo, desmotivarlo y hasta burlarse. Tratarán de minimizarlo, de ridiculizarlo para impedirle que vaya por el cumplimiento de los designios y propósitos que el Señor tiene para usted. Esta es la historia de David en 1 Samuel 17 cuando fue a enfrentar a Goliat. ¿Se acuerdan? Revisen esa historia. Revisen esa historia y verán cómo el Señor se glorifica en sus vidas. ¿Verdad? Donde él fue y enfrentó a ese gigante, pese a la adversidad, pese a la situación. Vean que en este caso, cuando fue David al campo a darles alimento a sus hermanos que estaban en campo de batalla, en ese momento volvió a salir Goliat, infundiendo temor en el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo David? ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a hablar así a las huestes del Dios vivo? Dándole David el lugar que se merece a Dios. Y a Goliat nunca lo llamó gigante. Ah, pero le llegó el hermano. ¿Qué? ¿A qué venís aquí vos? Ahí. A jugar de, como diríamos los ticos, a jugar de vivo. ¿Qué hiciste con las ovejillas? ¿A quién se las dejaste? Las 4 ovejas que estás cuidando. ¿A quién fuiste? Vean el relato que está ahí. ¿Y qué le dijo? Pero ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? Y se fue a hablar con los soldados a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque se ve que después de la unción
que tuvo a través del derramamiento de aceite que hizo el profeta Samuel, se ve que los hermanos lo estuvieron molestando mucho. El menor, el octavo hermano, de todo, ay, se lo ungió este profeta, el profeta está equivocado, ese guapetón que está ahí, no, hombre, ese que va a hacer nada, me explico. Y vean ustedes, siguió para adelante. Nosotros veremos gigantes derribados, declárelo, veremos gigantes derribados. Proverbios 29, versículo 18. Cuando falta la visión, el pueblo se deprava, pero quien guarda la ley es bienaventurado. Otra versión dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El sueño que nos mueve debe ser tan grande y tan grandioso que le ha de permitir atravesar cualquier dificultad que pueda tener en el camino. Recuerde eso. Repito, el sueño que nos mueve debe ser tan grande y tan grandioso que lo ha de permitir atravesar, que le ha de permitir atravesar cualquier dificultad que pueda tener en el camino. La grandeza no es propósito, ten en cuenta eso sí, porque más bien se trata de efectividad y se trata de poner los servicios de los demás. Ese es el propósito. Entonces, el propósito de Dios es mucho más grande que cualquier sueño que usted pueda tener. Su sueño puede ser parte de, pero es parte de. ¿Ok? El proceso, ¿qué es lo que permite? El proceso, los desiertos, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, le permite saber qué tipo de árbol soy al Señor. ¿Dónde están enraizadas, valga la redundancia, mis raíces? Si en el Cristo vivo o en quién. No tienen que verme por mis dones, que los dones me los dio por gracia el Señor, no, es por los frutos, que ya lo hablamos en Gálatas 5, los frutos que yo doy. Por eso es que no hay que confundir visión con ambición. ¿Okay? Debemos reconstruir nuestro templo. Debemos reconstruir nuestro templo. Debemos reconstruir nuestro templo. Tomen en cuenta eso. El templo tenemos que reconstruirlo porque no podemos nosotros dejarlo allí. Nehemías es uno del cual nosotros podemos extraer grandes enseñanzas. Nehemías es alguien que fue a reconstruir el templo. Y es muy bonita la historia en este caso. ¿Por qué? Porque en esa historia de Nehemías tenemos presente cómo el templo de Jerusalén estaba destruido. Y Nehemías tiene una gran inquietud. La inquietud que tiene Nehemías es por ir a construir el templo. Entonces, en ese contexto, Nehemías quiere honrar al Señor. Y el Señor lo respalda. El Señor lo respalda, por supuesto. Entonces, es cuando vemos un gran milagro. Nosotros, por supuesto, ya vimos, en David tenemos un gran ejemplo, en este caso, de cómo hay que enfrentar la situación en los eventos. Pero resulta que Nehemías da cuenta de algo más, algo muy interesante. Y podemos ir precisamente en este caso a considerar algo, una enseñanza muy interesante. Porque aquí es cuando nosotros tenemos que pensar cuándo hemos de exponernos y cuándo debemos ser estratégicos. David fue estratégico, él se quedó después de la unción que tuvo, o al menos del ungimiento, mejor dicho, que tuvo por medio del profeta Samuel. David siguió siendo pastor por mucho tiempo. Se mantuvo ahí en un perfil bajo y aguantando las burlas de sus hermanos. Aguantó las burlas de sus hermanos de una u otra forma. Y óigame bien, lo interesante del caso es que cuando llegó el momento, y salió al campo de batalla, por supuesto. Salió al campo de batalla para precisamente sacar bandera, pero obviamente que salió al campo de batalla con la actitud de un guerrero. Y pese a que le quisieron luchar el piso el mismo hermano, pero no sucedió. Nehemías capítulo 2, versículo del 11 al 19. Capítulo 2, versículo del 11 al 19 dice:
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Vean que Nehemías llegó, estuvo 3 días y después se levantó, se fue con unos hombres, pero no le dijo a nadie qué es lo que iba a hacer. No le cuente los sueños a los otros como pasó con José. Vean ustedes qué particular. Y él hizo todo un recorrido por ahí, en este caso. Pero cuando hizo el recorrido y regresó, ¿verdad? Los oficiales lo vieron y dijeron, no vieron para dónde había ido ni qué hizo. Que llegó el hombre. Y en el versículo 17, ¿qué dice? Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hace aquí el llamado, Nehemías. ¿Y qué es lo que respondieron? Dicen, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, dice Nehemías, sigue diciendo Nehemías, entonces declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Habló una palabra, una dirección del Señor aquí en este contexto. ¿Y qué es lo que le dijo? Y dijo él, la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Y qué dijeron nosotros? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando el Señor manda una palabra con dirección, hasta un pueblo entero se puede mover. Téngalo usted presente en este caso. En ese sentido. Pero vean lo que viene a continuación, porque cuando usted va ejecutando, va ejerciendo esa labor, no van a faltar los detractores, no van a faltar los que se van a presentar. Vean lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero ¿qué respondió Nehemías en el versículo 20? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vayan caminando. Eso es lo que le responde Nehemías. Vean qué interesante. Brinquemos un momentito al capítulo 4 de Nehemías, versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. Porque primero van a hablar más de ti, pero cuando te van viendo que estás poniendo manos a la obra, se van a enojar. Te van a hablar feo, te van a decir muchas cosas. Y en el versículo 7 y 8 de ese capítulo 4, ¿qué dice? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Óigame, cuando usted empieza a reconstruir el templo, recuerde esto, su templo, el enemigo va a venir a decirle, no vale la pena, no es necesario, ya está listo, no hay nada que hacer. Y cuando usted sigue para adelante, tomado de la mano de Dios, porque usted cuenta con la cobertura del Señor para reconstruir ese templo, y usted empieza a cerrar los portillos que usted en el pasado abrió, usted empieza a cerrar los campos así, e inmediatamente el diablo se va a molestar y va a llegar con sus potestades y te va a empezar a molestar, te va a empezar a criticar y va a actuar por diferentes medios. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder porque el diablo no quiere que usted reconstruya su templo. Su templo. Pero luego en el versículo 21 y 20 al 23 que dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Cada quien tenía que hacer algo, unos en la obra, otros de centinelas, otros en la obra. Ahí iban turnándose las labores y todo, pero luego dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nosotros no debemos quitarnos nuestras vestiduras de soldados en Cristo. Tenemos siempre que estar luchando, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir en ese proceso. No podemos aflojar nosotros. Y finalmente, si somos
convencidos, si vamos con convicción en este proceso. Vean lo que dice Nehemías 6, capítulo 6, versículos de 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Fue rapidísimo que terminara el muro. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que están alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aleluya, gloria a Dios. Por eso estamos llamados a trabajar en la edificación de nuestro templo. Tenemos que trabajar edificando nuestro templo, hermanos y hermanas. No podemos nosotros quedarnos atrás. Por eso yo les digo, tenemos que ser, aquí resumiendo esta última parte, tenemos que ser estratégicos, no tenemos que contar las cosas a nadie. Tenemos que pedir al Señor que discernimiento, inteligencia, conocimiento, sabiduría. No podemos ser impacientes ni almáticos. Jamás de los jamás, es porque nos podemos exponer antes del tiempo. Preguntemos a Dios cuándo, dónde debe ser uno estratégico y cuándo y dónde uno tiene que exponerse. Cuándo uno tiene que salir a la palestra, cuándo uno tiene que hablar y cuándo uno tiene que estar en perfilado, pero tiene que seguir uno la instrucción del Señor. Así como David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque le consultaba cuando iba a la guerra. Señor, ¿tendré éxito en esto que voy a emprender? Porque voy a hacer esto y esto. Sí, perfecto, y lo hacía. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pedir a Dios que nos abra los sentidos espirituales. ¿Y por qué? Porque con los sentidos espirituales abiertos vamos a estar receptivos a la palabra de Dios. Y una palabra direccionada por Dios mueve a todo un pueblo. Zambalat, Tobías y Gesén, que se van a presentar a criticar, son necesarios. ¿Para qué? Para que luego ellos y todos los demás conozcan que nuestro Dios es un Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, y no es cualquier diosillo por ahí en minúscula, no es nuestro Dios en mayúscula. No es como ellos dicen, sino como el Jehová, Dios de los cielos, ha dicho. Entonces, ¿por qué? Porque la mano del Señor está sobre cada uno de nosotros. Así es que hay que accionar la palabra. El diablo va a querer amedrentarte, recuérdelo, pero usted cierra portillos, ore y pida revelación de palabra y pida estrategia. Hay que saber qué es lo que usted está reprendiendo también. No es reprender por reprender o decir voy a entrar en guerra espiritual ahora, pero ¿contra qué? Pida dirección al Señor. El problema es estar emocionalmente gobernados por el alma, pero es donde nosotros tenemos que seguir hacia adelante. No demos chance a que el diablo nos detenga. Hay momentos en los que Dios nos llevará a hacer cosas trascendentales. Y personas sabrán que querrán quitarte el impulso, pero no se desanime. Siga hacia adelante. Tenemos que estar listos en todo tiempo, en todo lugar. Sépalo bien, lo que está sucediendo actualmente, que está estresado, preocupado, que le ha hecho llorar, que recuerde esto, le está preparando el camino para un mejor escenario, recuérdelo. Lo que usted ahorita está viendo como derrota, Dios lo ve como la antesala para una oportunidad de gloria. Donde usted ve muerte, Dios lo ve como una oportunidad manifiesta de mostrarse como resurrección y vida. Recuerde usted eso en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra que nos has regalado. Gracias por esta palabra de bendición que nos has traído. Porque sabemos que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, que se glorifica en nuestras vidas. Declaramos esa unción de tu parte. Esa palabra especial revelada a nuestros oídos. Abre nuestros sentidos espirituales para que seamos dignos instrumentos tuyos, dando los frutos pertinentes en aras de la construcción del reino de los cielos, para que seamos esos embajadores en Cristo, herederos y coherederos con Cristo, esos hijos tuyos adoptivos, Señor, esa nación santa, ese real sacerdocio, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que te glorifiques en nuestras vidas y que tomes el control de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos esa unción especial en nosotros y declaramos que grandes cosas veremos en el mes que viene. Ya esta semana es una semana de bendición, pero el mes que viene vamos a dar testimonio de los milagros que tú vas a hacer en nosotros, porque tú nos vas a guiar y nos vas a orientar, nos vas a dar mayor autonomía. Danos sabiduría para interpretar los tiempos actuales de acuerdo a tu palabra de liberación, de salvación y de sanación, Señor, para que tengamos mayordomía, para que tengamos esa instrucción, para poder
solventar las faltas que hemos cometido. Te presentamos nuestras faltas y nuestros pecados para que nos limpies de ellas. Danos revelación de pecado para poder ser nosotros esos templos dignos tuyos, Señor, en los cuales tú has de morar, y para que seamos nosotros reflejos de la luz de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos esto hecho. Amén, amén y amén. Gracias, Padre bendito y misericordioso. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor.